Estamos de nuevo con las entrevistas para Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Esta tarde tenemos con nosotros a Cristina López Barrio, madrileña, escritora y también licenciada en Derecho y especialista en propiedad intelectual. Se estrenó en la literatura con una novela juvenil que era El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra. Después continuó con la novela adulta en La casa de los amores imposibles y por último publicó la novela de la que vamos a hablar hoy también un poco, que es El cielo en un infierno cabe. Buenas tardes, Cristina. Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, me alegro mucho. Yo te quería preguntar, porque bueno, yo soy economista y de ahí me he ido también a la literatura, tú eres abogada y te has ido a la literatura. ¿Qué te ha aportado tu profesión como jurista en la literatura? ¿Te ha ayudado en algo? Bueno, en el derecho también se escribe bastante, es otro tipo de literatura también, ¿no? Bueno, el hecho de hacer demandas es otro lenguaje, ¿no? Un lenguaje más formal, jurídico, lógicamente. Pero bueno, yo creo que al final sí me ha ayudado, puesto que también suponía escribir, ¿no? De alguna manera. De todas formas, bueno, mientras ejercía como abogado, leía mucho, ¿no? Y escribía pues todo lo que podía, ¿no? Literatura, en los ratos que tenía libres. Sacaba por ahí. Claro, es que yo lo pensé porque, bueno, la novela El cielo en un infierno cabe tiene 600 páginas, ¿no? Sí. Entonces yo me imaginaba corrigiendo algo tan largo y pensé, bueno, estará acostumbrada a leer jurisprudencia, ¿no? Sí, no, desde luego. A leer jurisprudencia, o sea, los libros de jurisprudencia o los libros de derecho, estamos acostumbrados, sí, somos un poco ratas de biblioteca. Estamos todo el día metidos entre libros y sí. Tú te diste a conocer en la literatura con el Premio Villa de Pozuelo de Alarcón, con una novela juvenil. ¿Qué supuso para ti ese comienzo? Bueno, para mí fue muy importante porque fue como un sueño cumplido, ¿no? Que era publicar un libro, que era lo que deseaba pues desde que era adolescente. Siempre quise escribir y digo, escribí desde muy joven. Empecé con poesía así adolescente, como tipo diario y tal. Luego escribí relato y luego ya con 20 empecé ensayo así como de novela, ¿no? A probar. Y como te decía, mientras estudiaba la carrera, luego mientras ejercía como abogado, seguía escribiendo, ¿no? Estaba escribiendo La casa de los amores imposibles, que bueno, tardé como 6-7 años en escribirla, y entre medias escribí El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra, ¿no? Con lo cual gané el premio y fue mi primer libro publicado. Pues fue, como te digo, un sueño hecho realidad. ¿Volverías a la literatura juvenil? Sí que volveré, porque me gusta mucho escribir literatura juvenil. Normalmente lo que escribo, tengo además una novela que escribí también cuando era más joven y la tengo ahí guardada en el cajón, que tendría que reformarla, revisarla, tal. Pero cuando escribo literatura juvenil, normalmente es fantástica, son como mundos imaginarios y novelas de aventuras, de aprendizaje. A mí me gusta muchísimo ese tipo de novela. O sea que disfruto un montón escribiéndola. Muy bien. De ahí pasaste a La casa de los amores imposibles, ¿no? Sí. Que bueno, La casa de los amores imposibles vendió 100.000 ejemplares nada más en España. Se tradujo a 20 lenguas en 15 países distintos, ¿no? Un exitazo, ¿no? Para una primera novela de adultos, digamos. ¿Cómo lo viviste? Pues lo viví con muchísima satisfacción y sorpresa, porque la verdad es que para mí que me lo publicara Plaza y Janés ya era como otro sueño añadido más, ¿no? Me publicaron El hombre que se mareaba y fue al año, una cosa así, año y medio, cuando me dijeron que me publicaban en Plaza y Janés La casa de los amores imposibles, ¿no? Enseguida, además, en la feria de Frankfurt se vendieron los derechos a Alemania, a Polonia y a Grecia, ¿no? Con lo cual fue como que la realidad supera el sueño, ¿no? Yo le decía a Víctor, ¿pero esto puede pasar? Digo, o sea, esto así como tan rápido, ¿no? Son de esas veces como que te suceden las cosas muy deprisa y apenas te da tiempo a asimilarlas, ¿no? Te tienes que sentar y dices, esto es maravilloso, ¿no? Es como mucho más de lo que tú habías soñado en algún momento, ¿no? Y tan deprisa de repente. Son como muchos años de espera, ¿no? Y luego en poco tiempo como que todo se acelera, pero muy bien. 100.000 ejemplares es un exitazo para una primera novela, ¿no? Digamos, ¿cómo viviste luego la escritura del Cielo en un infierno cabe? Con un éxito tan grande detrás, ¿cómo lo viviste? Pues con presión, la verdad. Claro. Pues sí, es difícil, ¿no? Entonces, cuando estaba escribiéndola, había veces que me sorprendía, ¿no? Y pensando, ¿esto gustará a los lectores de la casa? ¿Qué pensarán? ¿Podrá tener el mismo éxito esto que estoy escribiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso perjudicaba mucho a la escritura de la novela, ¿no? Porque cuando yo escribí La casa de los amores imposibles, escribí lo que quise, no sabía si se iba a publicar o no, claro. ¿Sabes? Entonces fui completamente libre, no me preocupaba, cualquier cosa que se me ocurría y que iba con la historia, ¿no?
lo escribí y no tuve ninguna presión, cosa que en esta sí, por un lado está estupendo, ¿no? Porque digamos que están esperando en tu editorial que ese libro termine y te lo van a publicar, pero tenía la presión de lo que estamos hablando, ¿no? Después del Vean que había ido a La Casa de los Amores Imposibles, pues me daba miedo, digamos, con esta novela no llegar al público, ¿no? Que no llegara a gustar, ¿no? Entonces, cuando me ocurría lo que te contaba antes, dejaba de escribir y entonces intentaba tranquilizarme, intentaba concentrarme en la historia que estaba contando, en mis personajes y dejarme llevar, pues eso, por las emociones que me provocaba la historia y bueno, pues escribir desde el corazón, que decimos también, ¿no? Sintiendo la novela y no pensando en esto gustará, esto no, porque lo que te decía, yo creo que al final todo eso perjudica. Pero bueno, la presión está ahí y ahora está ahí un poco ahí al borde del precipicio, como entre la emoción de sacar novela nueva y también un poco pues la angustia, ¿no? De, bueno, ¿gustará a los lectores? ¿Cómo irá? ¿Qué opinarán de ella? Es inevitable que la comparen también de alguna forma con La Casa de los Amores Imposibles, aunque yo creo que es mi mismo estilo, es la misma escritura, pero es una novela diferente, con mucha primera persona, una novela también con más intriga, más suspense, que también es un reto para mí, ¿no? Que es algo nuevo. Así que estoy ahí un poco a la expectativa, bueno, pero nerviosa. Seguro que bien. ¿Cuál crees tú que es el secreto del éxito para haber vendido tantos ejemplares con esa novela? O sea, ¿qué crees que le ha llegado a la gente? Pues si lo supiera, lo repetiría, pero es que si te digo la verdad no lo sé. No sé cuál podría ser. No sé por qué funciona, porque yo nunca pensé realmente que la Casa de los Amores Imposibles fuera muy comercial, ¿no? Tampoco conocía nada del mundo editorial, digamos, ¿no? Ahora lo voy conociendo poco a poco cómo funciona, ¿no? Una vez que estoy dentro. Pero me sorprendió, no sé por qué. Bueno, yo creo que la historia yo escribí la historia pues para que llegara a las emociones, ¿no? Y al corazón, y me gustaba también que pudiera como sentirse mientras se leía, ¿no? Es una novela muy sensorial que también va mucho al sentido de la vista, del olfato, del gusto. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Te digo, sufrí, amé con Las Lagunas, fueron muchos años. Y no sé, yo creo que a lo mejor toda esa emoción y todo lo que trabajé en ella, pues al final dio su fruto, ¿no? Pero no sé el secreto del éxito, porque te digo, si lo tuviera, pues lo hubiera repetido aquí y en las próximas, claro. Pero no lo sé. A mí una cosa que me interesó muchísimo del libro era que era una especie de fusión entre dos tradiciones literarias, un poco la hispanoamericana, ¿no? Sí. Con pues, 100 años de soledad, Juan Rulfo y demás, pero también con la tradición española, que podía ser, por ejemplo, Lorca, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú te reconoces en esos autores o te gustan? Sí, no, desde luego. Es un mestizaje de influencias, La Casa de los Amores Imposibles. En realidad es la influencia que toda la lectura de autores como García Márquez o Cortázar o Juan Rulfo, Borges, que es literatura que yo leía desde joven y que me gusta muchísimo, pues me había dejado en mí, ¿no? Entonces, a la hora, esa influencia como lectora, te digo, a la hora de escribir aflora. De alguna manera, es algo que tú tampoco, es una cosa inconsciente, ¿no? Que luego ya una vez que tú lo lees te das cuenta. Igual con la literatura española. Tiene muchísimo La Casa de los Amores Imposibles de, como dices tú muy bien, de Lorca, el mundo ese del pueblo, ¿no? Exacto, ese mundo como cerrado, un poco que se nutre de sí mismo, ¿no? De esa sociedad un poco también con tendencia a la marginación, ¿no? A la maledicencia, a vivir preocupado por el que dirán. Pues tienes ahí, por ejemplo, La Casa de Bernarda Alba, ¿no? De Lorca, que recrea un poco ese mundo. Luego Machado, Antonio Machado, también muy importante la influencia, ¿no? Sobre todo de un libro de Campos de Castilla que yo leí muy joven, me lo dio mi padre y recuerdo que era un librito así verde, pequeñito, de Campos de Castilla, con el que yo fantaseaba de adolescente con ese paisaje, ¿no? Así como de héroes, ese paisaje duro, castellano, y porque además me llegaban como los sentimientos y las emociones del poeta a través de ese paisaje, ¿no? Entonces yo es lo que recreé de alguna forma también en La Casa de los Amores Imposibles, ¿no? A través de la naturaleza, ¿no? A través del paisaje, de las tormentas, de los encinares, recrear los sentimientos y las emociones de los personajes, ¿no? De las mujeres laguna. Luis Cernuda también está muy presente en esa obra, ¿no? Porque la poesía es un libro también que habla bastante sobre la nostalgia, sobre los peligros de no saber olvidar, ¿no? Y Delibes, por ejemplo, también Cela, ¿no? La familia Pascual Duarte, son así novelas también como duras, y incluso La Celestina, ¿no? Que hablamos de, como digamos, de la magia latinoamericana, pero a la española, ¿no? A la española, toda esa
tenemos la bruja Laguna, ¿no? Que cose virgos, que hace hechizos y tal. Y es totalmente también tradición española, ¿no? Te digo, la Celestina Claro, es un clásico. Sí, yo te lo pensé también, me traía a la memoria la casa de Bernarda Alba, ¿no? Esa presencia de mujeres con mucho drama, una madre despótica, ¿no? Y luego la presencia del hombre como amenaza de ese mundo de mujeres que, bueno, no sé si bien o mal, pero está en equilibrio al menos, ¿no? Y el hombre entra un poco a cortar ese equilibrio. Sí, es un matriarcado al final, es una cadena de poder, pero es sobre todo un mundo femenino, ¿no? Como de lucha, digamos, entre las mujeres, las relaciones también que se establecen entre madre e hija, ¿no? Las relaciones familiares que también está presente en ese libro, entre pues la madre, hija, aquí también abuela, nieta, pero sí, la verdad es que la influencia está ahí, desde luego. A mí, bueno, yo entiendo que las etiquetas a veces son incómodas, ¿no? Pero bueno, yo me atrevería a hablar un poco de realismo mágico español, ¿no? Un poco como trayéndonos aquí a nuestra particularidad cosas que, bueno, pues que eran propias del realismo mágico latinoamericano, ¿no? Sí, como te digo, es una mezcla de influencias en realidad, de tanto lo que hemos hablado de literatura latinoamericana como literatura española. Y al final es, digamos, como mi bagaje como lectora, ¿no? Que yo creo que al final, pues, para escribir hay que leer mucho y escribir, ¿no? Escribir, se aprende escribiendo, corrigiendo, reescribiendo. Sí, desde luego. Luego hay un libro de cuentos entre medias, ¿verdad? Entre las dos novelas. El reloj del mundo, ¿no? Si no me equivoco, que lo publicaste en Flash, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué significó para ti ese libro? Porque veo que está dedicado a Clara Obligado. Sí. Pues es un libro el que tengo muchísimo cariño porque son los cuentos que yo escribía en el taller de Clara Obligado. Que yo he ido muchos años al taller de literatura de Clara Obligado desde el año 2010 y bueno, la considero mi maestra, he aprendido muchísimo con ella y una gran amiga que siempre me ha apoyado muchísimo. Entonces, cuando me propusieron hacer el libro de cuentos, rescaté todos los que había escrito en el taller, los corregí, los reescribí y ese libro tenía que ir dedicado a Clara, ¿no? Por todas las tardes de cuentos, tantos lunes que he pasado de tantos años en el taller, escribiendo con ella, con mis compañeros, aprendiendo. O sea, le tengo mucho cariño y aparte el cuento a mí es un género que me encanta. Me gusta mucho también. Sí, a mí me gusta mucho también. A propósito del taller de Clara Obligado, de tu prosa se dice a menudo que es exuberante, ¿no? Sí. Yo también doy clases de escritura creativa y un poco lo que pretendemos siempre con los alumnos es decirles que no abusen de adjetivos, ¿no? ¿Te decía a ti algo, Clara, esa exuberancia? Sí. Clara me decía, mira, yo creo que puedes poner un puesto de adjetivos en el rastro. Me decía porque ponía un montón. Entonces, ella me decía eso, dice, pon un puesto de adjetivos en el rastro y de imágenes y de metáforas. Dice, entonces vendes unos cuantos, te quedas con los mejores y el resto los vendes, ¿no? Porque es cierto que tengo mucha tendencia a poner muchos adjetivos. Y es verdad que al final te das cuenta, ¿no? Según vas aprendiendo, que menos es más, ¿no? Entonces, hay veces que al encontrar, digamos, como un adjetivo o incluso ya no un adjetivo, sino hay veces que un sustantivo no necesita más, ¿no? Si encuentras el sustantivo apropiado, incluso con un adjetivo o una imagen, ¿no? Ya no necesitas poner 4 imágenes seguidas, porque al final lo único que hace es como ensuciar un poco, ¿no? Y no dejar brillar, digamos, esa que has puesto, ¿no? Entonces es como todo, se aprende escribiendo, corrigiendo. Y poco a poco, pues eso, aprendí, saco mi cortadora de césped también, que llaman, ¿no? Y entonces empiezo a cortar ahí mis adjetivos y metáforas, tal. Pero al final es cuestión de trabajo y de aprendizaje, ¿no? Decía Borges, publico para dejar de corregir. Sí. ¿Te suena? Sí, yo no lo sabía, hay que publicar para dejar de corregir. Yo creo que tenía toda la razón del mundo, ¿eh? Incluso yo hay el libro de La Casa de los Amores Imposibles, durante año y pico es que no podía mirarlo, porque es que lo abría y según lo abría lo único que veía era, uy, aquí hubiera cambiado esta palabra que me rima con esta palabra aquí me sobra, tal. O sea, lo único que veía era todo lo que hubiera seguido corrigiendo, ¿no? Y al final te vuelves loco. Bueno, yo recuerdo que el manuscrito de La Casa, porque en este hemos tenido menos tiempo, soñaba con ello, soñaba con las palabras, con frases, ¿no? Y entonces llamaba a mi editor, oye, mira, yo creo que en la página tal vamos a cambiar esto. Hasta que llegó mi editor y un día me dijo, mira, voy a ir a casa, te voy a quemar el manuscrito, para ya. O sea, no sigas corrigiendo. Eso es casi realismo mágico, ¿no? Solo hubiera faltado que te hubieras levantado sonámbula a corregir los cuentos. Eso no me faltó, ¿no? Eso no me faltó, porque es una obsesión pues por perfeccionar, ¿no? Porque quede bien, porque cada palabra sea la justa, no te sobre nada, ¿no? Entonces sí se convirtió en una obsesión el corregir y bueno, ya llega un momento que, como decía Borges, hay que publicar y es como, bueno, ya está ahí, ¿no? Luego de todas maneras algunas palabras siempre, si sale otra edición, oye, que tengo aquí que quiero cambiar, por eso la tradición y tal, pero bueno,
ya la corrección es menor, así que completamente de acuerdo. Bueno, El reloj del mundo son 6 cuentos, si no me equivoco. Sí. También un poco en la línea del realismo mágico. Y bueno, yo siento ahí un poco una presencia de Cortázar o de Borges, ¿no? Hay un cuento que me encanta, que es el cuento en el que los protagonistas regurgitan sus pecados. Sí. ¿Lo recuerdas? El de Carta a un burócrata. Exactamente, que es el cuento que abre el libro, digamos. El libro. ¿no? Sí, no, es uno de mis cuentos favoritos, la verdad. En ese es mi primera, digamos, como te contaba, lo escribí durante los 10 años del taller de Clara, ¿no? Y la verdad es que ahí sí la influencia de la literatura americana estaba muy marcada, ¿no? Leí muchísimo Cortázar y Borges también, leía a Oliverio Girondo también, que me encanta, ¿no? Y bueno, pues son cuentos también con sí, influencia de realismo mágico, algunos también muy caribeños, porque me atraía muchísimo todo ese paisaje, como en El hombre que se mareaba, ¿no? Es como están todos ambientados como en América Latina, en el Caribe, puertos así como muy exóticos. Y es un libro, como te digo, que tengo muchísimo cariño. Carta a un burócrata me encanta, La mano también es otro que me gusta mucho. La mano es excelente ese cuento. La mano me gusta muchísimo también. Y bueno, espero poder seguir escribiendo cuentos. De hecho, también hay veces cuando termino de escribir una novela, como me ha pasado ahora, me gusta un poco antes de empezar a escribir otra, pues escribir algún cuento o algo, a dar un repasillo a mi novela juvenil que tengo por ahí guardada en el cajón, a ver si en algún momento, o sea, como es un poco como de descanso, ¿no? Entre una novela y otra, pero bueno, yo creo que es un género que en España poco a poco se va abriendo también camino, ¿no? Porque parece como que tenía como una tendencia más o anglosajona o más latinoamericana, pero yo creo que en España también ahora el cuento cada vez tiene más aceptación, ¿no? Y bueno, yo creo que incluso hay veces que puede ser incluso más difícil, ¿no? Claro, sí, eso García Márquez, por ejemplo, decía que un cuento es agotador igual que una novela, porque todas las decisiones que hay que tomar en una novela, punto de vista, narrador, atmósfera, también están en el cuento, ¿no? Efectivamente, y todo mucho más condensado, ¿no? Decía que el cuento era como un amante y la novela es como un matrimonio, ¿no? Que es como algo más a largo plazo, ¿no? Que tienes más puntos de vista, ¿no? Pero sin embargo el cuento es algo como que tiene que llegar directo, ¿no? Es como un amante en una relación así apasionada, tal. Y luego el cuento, el hiperbreve, que yo la verdad es que no lo he escrito mucho, pero que también me parece fascinante el género. Sí, que es un ejercicio de concisión enorme. Efectivamente, es un ejercicio de concisión enorme, ¿no? Y también es difícil, ¿no? Porque es como decir muchas cosas, expresar muchas cosas con pocas palabras, ¿no? Hay algunos que son casi como muy poéticos también, ¿no? Me gusta mucho. Y tú que has probado varios géneros ya, cuento, novela juvenil, novela de adultos, ¿cuál te resulta más difícil de todos? O al revés, ¿cuál es para ti? ¿En cuál te encuentras más cómoda? Pues no sabría qué decirte. El cuento, lo que hablábamos, el cuento es difícil, ¿no? Sobre todo el hiperbreve a mí me cuesta muchísimo. He escrito muy poco y los que he escrito nunca no me han gustado. Pero yo creo que quizá el cuento, la novela puede ser, claro, es más a largo plazo, ¿no? Podemos decir que puede ser como más agotador, ¿no? Porque son años normalmente de trabajo, ¿no? Esta novela, por ejemplo, me ha dado pues muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Muchos ratos que he ido del cielo al infierno, ¿no? Como dice el título, con mi temporada en el infierno. Pero no sabría qué decirte, depende del momento. Normalmente con la novela juvenil suelo encontrarme muy cómoda, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que depende del momento, de cómo se te dé lo que estás escribiendo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora pasamos un poco a hablar de tu último libro, El cielo en un infierno cabe, que coge su nombre de un verso de un poema, un soneto de Lope de Vega, ¿verdad? Sí. Está puesto, bueno, al final del libro, perdón, al principio, en la primera parte, es las dos últimas estrofas del soneto. Y es un soneto que habla sobre la paradoja del amor-pasión, ¿no? Que es un tema que está presente en esta novela y me parecía que reflejaba muy bien lo que iban a vivir los personajes, ¿no? Que como te decía, bueno, como yo, fueron del cielo al infierno a lo largo de la novela y que hablaba también en la novela se cuenta un triángulo amoroso, ¿no? Y una historia de amor bastante trágica. Sí, desde luego. Pero entonces habla un poco, pues lo que te decía, de la paradoja del amor, ¿no? De cómo se puede pasar del goce amoroso, ¿no? al sufrimiento, ¿no? O la libertad, pues digamos que del amor y el cautiverio que supone, ¿no? El cautiverio como de la voluntad, que también está muy presente en la novela, ¿no? Que es una novela de mucho contraste entre, te digo, el amor, sufrimiento, libertad, cautiverio.
Sí, estamos de nuevo en una novela los personajes femeninos son mujeres fuertes, mujeres que tienen que enfrentarse a la sociedad por ser distintas, ¿no? O tener una especie de don, ¿no? Esa cosa de la diferencia que no encaja en la sociedad y, claro, aún peor cuando es mujer en el siglo XVII. Sí, es verdad. Fíjate, son esas cosas que no son premeditadas, pero que luego tú te paras y reflexionas y dices, pues he recreado otra vez un mundo de mujeres, igual que en La Casa de los Amores Imposibles. Te digo, esto debe ser una de mis obsesiones. Con un hombre por ahí pululando. Sí, por eso. Porque dicen como que los escritores repetimos obsesiones y repetimos temas, ¿no? Entonces teníamos La Casona Roja con las mujeres laguna y aquí tenemos El Hospicio de la Santa Soledad. Exacto. En el que vuelve a aparecer otra vez el mundo es femenino, son mujeres también fuertes, en este caso son monjas, hay nodrizas, una lavandera, hay niños también, hay una presencia masculina, pero en el hospicio son niños, digamos, y está también como muy, digamos, imbuido, ¿no? En todo ese mundo femenino, ¿no? De la maternidad, de las relaciones que se establecen. Y otra vez, como tú dices muy bien, una mujer fuerte, una mujer que lucha un poco por su identidad, por poder elegir su propio camino, ¿no? Por elegir su destino, en un mundo en el que pues, la mujer lo tenía muy difícil, sobre todo en el siglo XVII, ¿no? Porque o bien se destinaba al convento matrimonio o mancebía o beata, poco más. Bueno, y al convento si había dote, como dices tú muy bien en la novela. Si no, normalmente se hacían beatas, claro, porque a los hombres, por lo que he leído, a los hombres podían entrar en cualquier convento, no se les exigía, pero ellas sí. Había algunos conventos que les exigía la dote, si no tenía dote, o sea, ni siquiera te podías meter monja. Entonces, sí, un modus vivendi no era, de salida. Claro, entonces se hacían beatas, ¿no? Que no estaban perteneciendo a una orden religiosa, pero se agrupaban entre ellas, a veces vivían conforme a ciertas, como las directrices o de ciertas órdenes, pero bueno, ellas se agrupaban allí solas sin pertenecer a ninguna orden religiosa. O sea que sí que lo tenía bastante difícil. Lo que pasa que, bueno, también utilizaban su ingenio, ¿no? Para librarse, ¿no? Para poder luchar, ¿no? Y librarse de determinadas opresiones, pero la carga era importante. Muchas veces el honor de una familia recaía también en la mujer. Había veces que metían a la mujer, los padres, a las hijas en el convento, porque cualquier mancha de honor, en el honor de la niña o que rodeara a la hija, familia, suponía la mancha de honor también a la familia. Luego la carga de responsabilidad también sobre la mujer era tremenda, ¿no? Eso lo nombras también, no sé si es en la casa, de coser virgos, ¿no? Sí. Bueno, el personaje de Bárbara de la Santa Soledad, estamos de nuevo en una mujer especial, con un don que le va a hacer enfrentarse un poco a la sociedad, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese personaje? ¿Cómo llegaste a él? ¿Hay alguna referencia histórica o es completamente inventado? No, es inventado, completamente. Llegué a él un poco por lo que te comentaba antes, ¿no? Construyendo un personaje que tenía un don, ¿no? Como era ella tiene un don en las manos, ¿no? Que de alguna forma está sometido a su voluntad, ¿no? Ella, ese don, digamos, tiene la libertad para usarlo de una manera o de otra, ¿no? Y me gustaba también, como estamos hablando de una historia de amor, ¿no? El jugar con su don está unido a su voluntad y al mismo tiempo su voluntad era cautiva del amor a un hombre, ¿no? Entonces hablábamos ahí como ese amor-pasión que supone como un cautiverio, ¿no? Como una especie como de posesión de tu voluntad. Y entonces muchas veces a lo largo de la novela cómo va a usar ese don Bárbara o lo que hay a su alrededor, ¿no? Porque ella tiene como, digamos, la fuerza de la naturaleza, ¿no? Como una fuerza creadora de la naturaleza o la luz de la naturaleza, ¿no? Que dicen. Entonces va a influir lo que le está ocurriendo en su relación con Diego, ¿no? Es decir, cómo el amor la hace sentirse a ella, ¿no? Si la hace sentirse feliz o desgraciada, eso es lo que también la afecta a la hora de, con sus manos, ¿no? Causar mal o causar el bien, ¿no? Entonces se juega ahí un poco lo que te digo, con ese don divino, la voluntad de poder elegir y al mismo tiempo cuando tu voluntad está poseída de alguna manera por ese amor, pasión, ¿no? hacia Diego. Bueno, es una novela con una estructura muy interesante porque está dividida en dos partes. Sí. Cada parte la abre un poema, uno de Quevedo y otro de Lope de Vega, son un fragmento de un soneto. Y luego hay una simetría también en cuanto a los narradores, ¿no? Digamos el punto de vista, porque la primera parte tienes un narrador omnisciente con un narrador testigo, que es Berenguela, que cuenta la historia de Bárbara, y Bárbara no aparece con voz hasta la segunda parte de la novela, en la que de nuevo aparece un narrador en tercera persona y un narrador protagonista que es ella, que cuenta su historia, ¿no? Sí. Supongo que es consciente, ¿no? Esta estructura. No, sí, por supuesto. ¿Qué querías lograr un poco con ella o qué buscabas?
Bueno, buscaba, como tú dices, un poco esa simetría, ¿no? Porque al final Bárbara también le está contando la historia, ¿no? Aunque habla ella en primera persona y se la está contando a Berenguela, ¿no? Entonces, bueno, era como un poco una continuación. Me costó muchísimo en esta novela, como te digo, lo que más me ha hecho sufrir ha sido la estructura. Ha sido muchos meses de trabajo, de comer muchísimo la cabeza, ¿no? Podríamos decir, de utilizar, al final ya los cuadernos se me quedaban pequeños, ¿no? Entonces me compraba cartulinas, estas grandes que utilizamos en el colegio los niños para hacer los murales, ¿no? Y con estas cartulinas cada personaje lo utilizaba de un color diferente. Luego, para unir, digamos, como el juicio de la Inquisición, es un poco como, digamos, el hilo que va uniendo como todas las como si las historias, hay muchas historias, fueran cuentas de collar y el juicio de la Inquisición fuera el hilo, lo va uniendo todo, y eso lo ponía en otro color aparte, ¿no? Entonces iba intentando unir todas la historia, digamos, principal y todas las historias con todos los personajes secundarios que van saliendo, ¿no? A lo largo del libro. Entonces me resultó muy complicado el unir todas las historias. Era como un puzzle, ¿no? Como piezas de puzzle que tenían que encajar para desembocar al final, formar un todo en una misma historia, ¿no? Muy complicado. Además, en esta novela hacía algo para mí nuevo, ¿no? Que era utilizar un poco también la estructura de la novela policíaca, sobre todo en la primera parte, ¿no? Y la dosificación de la información, de la intriga, del suspense que se cuenta. Tenía también como crear falsos sospechosos, que la intriga quedara en alto, que el clímax coincidiera con el desenlace. Eran muchas cosas, ¿sabes? Para poder unirlo todo y que al final quedara bien, ¿no? Y luego lo que tú dices, las voces, ¿no? Teníamos una tercera que, digamos, que acompaña todo a lo largo de todo el libro, que es como te digo, el hilo conductor del juicio de la Inquisición. Por un lado, la voz de Berenjena, Berenguela, que le llaman luego Berenjena, que cuenta la historia de Bárbara hasta los 13 años, y luego tenía que retomar otra voz en primera persona, que era la misma Bárbara contando su historia hasta que llega al momento en el que estaba presa en la cárcel secreta de la Inquisición, pero sin abandonar a Berenjena, ¿no? De alguna manera, que también estaba allí presente. Era un poco como la respuesta y como la continuación de esa relación que se ha mostrado en la novela en la primera parte, ¿no? Es una relación un poco de maternal, de madre a hija, entre Berenjena y Bárbara, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, ¿no? También una vez que Berenjena testifica contra ella, es como la continuación, ¿no? y el desenlace de la historia entre ellas dos. Entonces me costó mucho pensar cómo podía armarlo, ¿no? Para que también fuera coherente, para que tuviera también su intriga, ¿no? Y no perdiera la novela en ningún momento ritmo. Bueno, esa fue mi temporada en el infierno, claro. Que te digo. Es que es una estructura ambiciosa, digamos, pero vamos, de la que sales muy bien parada, ¿no? Y luego hay una historia de amor que es inquietante y a veces dramática, que es la de dos niños, dos bebés que les llevan al hospicio, y ahí es donde se conocen un poco, digamos, en la cuna, ¿no? Sí. ¿Cómo se te ocurrió esa historia? La historia de cómo se conocen Bárbara y Diego, exacto, ¿no? Sí. Pues fue pensando, necesitaba algo como muy fuerte, ¿no? Para unir como a dos seres casi que son recién nacidos, porque Bárbara tiene horas, porque la llevan prácticamente al poquísimo de nacer al hospicio, y Diego tiene una semana, ¿no? Y luego también unirlos en algo tan fuerte como era dos bebés que, digamos, están desahuciados y están destinados a morir, y cómo al final ellos están juntos y de alguna forma consiguen vivir o se salvan, pero lo que les ha unido solamente puede hacer que ellos puedan seguir viviendo si están juntos, ¿no? Es lo que dice. Sí. Hay un momento que la forma de expresarlo es como Dios les deja vivir juntos, aunque son dos corazones diferentes, pero van como en un mismo latido, ¿no? Es como si fueran un mismo corazón, con lo que están unidos como de por vida. Como unos siameses, ¿no? Sí, efectivamente, es como están unidos en algo como, digamos, como tan importante o tan fuerte y tan pasional o tan primario incluso, como puede ser la vida y la muerte, ¿no? Es decir, ellos consiguen vivir, pero solamente conseguirán vivir, digamos, si están unidos, ¿no? Entonces se me ocurrió como una forma de dar fuerza, ¿no? a esa historia de amor y esa tragedia de dos personas, ¿no? También se habla, es una condena, ¿no? Que dice Berenjena, sí. Es una condena el necesitarse, ¿no? El de por vida, ¿no? El tener esa unión tan fuerte que no pueden vivir separados, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Cómo te documentaste para esta novela? Porque son 600 páginas, sí. Es el siglo XVII, te llevó mucho trabajo documentarte. Sí, estuve yendo a la Biblioteca Nacional bastantes meses
porque llegó un momento que ya, bueno, ya no, digo, me voy a arruinar comprándome libros, y aparte había algunos que ya tampoco tenía, digamos, son libros que no estaban ahora ya en el mercado porque son de hace años. Y entonces fui a la biblioteca, leí mucho la documentación, además, sobre todo de un tema que te gusta, como esta, pues corres el riesgo de que no sabes parar, ¿no? Entonces empiezas a leer, te pasa un mes, otro, de repente pasan 5 meses, y me preguntaba a mí, ¿tú has empezado a escribir? Y digo, pues no, no he empezado a escribir, ¿no? Entonces hay que saber cortar, ¿no? Y me costó mucho. Luego además tenía tantas cosas, tantos datos que había reunido, y me gustaban tanto todos, que me costó mucho sacrificar, ¿no? Porque si no podía poner todo lo que tenía, porque al final la novela hubiera sido un verdadero caos, ¿no? Con tanta información. Entonces tuve que sacrificar muchas cosas. Luego sobre la Inquisición también leí mucho, hay muchísimos libros, y es imposible, vamos, para mí me resultó el leerme todo lo que hay escrito sobre la Inquisición, los mismos procesos que también están en los archivos, ¿no? Claro. Que puedes consultar, ¿no? Entonces, sí, la documentación fue muy exhaustiva. No es una novela histórica al uso, podríamos decir, porque todos los personajes son ficticios, todas las situaciones, todo es ficticio, pero la recreación histórica que tiene es importante, ¿no? El Hospicio de la Santa Soledad está basado en la Inclusa de Madrid, que encontré un libro editado por el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, que hablaba sobre cómo se vivía, ¿no? en la Inclusa. Creo que, si no me equivoco, es como desde mediados del 16, ¿no? Comienza en Madrid. Entonces recreé un hospicio del siglo XVII, ¿no? Lo más fielmente posible. Luego, pues las costumbres de la época, lo que se comía, ¿no? La ropa, cómo se vivía en las calles, en la Villa de Madrid, en Toledo también, ¿no? Que parte de la novela sucede en Toledo. El Tribunal de la Inquisición, los miembros del tribunal, ¿no? Que está pues el notario del secreto, todo esto es real, ¿no? Los inquisidores, el fiscal, el proceso, pues cuando se torturaba, los autos de fe, claro, todo eso al fin es leer, y al final luego convertirlo en ficción, ¿no? Todo lo que has leído. Claro, o sea que podríamos decir un poco lo de aquello de publico para dejar de corregir y escribo para dejar de documentarme. Pues sí, la verdad es que sí, en este caso sí. Sí. ¿Cuánto tardaste en total en contando lo que es la escritura, la reescritura y la investigación? Pues yo creo que son como 3 años y medio de trabajo. Sí, además intensivo, porque no trabajaba como abogado, sino únicamente dedicada a escribir la novela. Y bueno, la acción transcurre entre febrero de 1625 y marzo de 1626. Sí. ¿Por qué esas fechas? ¿Tienen algo o las elegiste, bueno, un poco porque había que poner una fecha? ¿Hay algo detrás? Bueno, sí, más que nada la fecha que me marcó, digamos, un poco de la que debía partir, ¿no? Era la fecha de 1599, que es cuando nacen Bárbara y Diego, y es verdad que en ese año hubo una epidemia de peste que asoló Castilla, de peste negra que asola Castilla y la Villa de Madrid, ¿no? Entonces, como mi novela empieza, como te digo, en una situación, digamos, parte de esa situación trágica de una noche de peste negra, que muere mucha gente en Madrid, huyen, ¿no? Porque en esa época se pensaba que era la peste se transmitía por el aire, que estaba corrupto, ¿no? Entonces huían como de la villa hacia el campo, donde el aire era más puro y tal. Entonces, tomé como fecha de referencia ese dato histórico, ¿no? Que fue la peste de negra en Madrid en 1599. Y luego, a partir de ahí, claro, dependiendo de la edad que yo quería que tuvieran mis personajes, me llevó a 1625, 1626, porque claro, la verdad es que en esa época la esperanza de vida era Desde muchísimo luego. menor. Entonces ya podríamos decir con 45, 50 años, pues ya eran casi ancianos, ¿no? La brújula un poco es aquel que va un poco por intuición, moviéndose Sí. dentro de la historia. Sí. Y el mapa es el que lo tiene todo preparado, ¿no? Digamos, como, ¿tú en qué grupo te incluías? Yo en brújula, sin duda. ¿En brújula? Por supuesto. Tiene mucho mérito, ¿eh? 600 páginas en brújula tiene mucho mérito. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo me hago mi esquema, pero siempre lo incumplo. O sea, entonces yo ya sé que me lo escribo y al final no lo voy a seguir. Yo sé, digo, voy a contar esta historia, pero luego la empiezo a escribir y es como que la historia ella misma toma, digamos, su propio camino, ¿no? Y entonces según voy escribiendo se me ocurren otras cosas, voy ampliando, voy cambiando, ¿no? Y siempre, digamos, como que sé un poco hacia dónde quiero ir, pero aunque me hago mis esquemas siempre me los salto, ¿no? Entonces, sin duda con brújula. Pues de verdad que tiene mucho mérito porque 600 páginas con brújula
para no perderse es importante. Bueno, voy a ir rehago el esquema, luego me lo salto, lo vuelvo a rehacer otra vez. Pero, pues bueno, Cristina, creo que ya estamos un poco fuera de tiempo. Ha sido un placer charlar contigo. Me hubiera quedado más tiempo hablando de tu libro. Y bueno, pues espero que le vaya tan bien al menos como al anterior. Muchas gracias a ti, ha sido un placer.